Muy buenas tardes a todos ustedes. Vamos a empezar matemáticamente el punto. El día de hoy tenemos un programa de homenaje a un miembro particularmente querido del Colegio Nacional, el doctor Hitler. Nos acompaña en la mesa de honor Patricia Galeana, que es directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, en representación del secretario de Educación Pública. Bienvenida, Patricia. A su lado está mi jefe, el doctor José Mustre de León, director general del Centro de Investigación y Estudios Avanzados. En el extremo derecho está Elías Michan, mi amigo, director adjunto de CONACYT. Y mi colega de muchos años, Pablo Rodomí, miembro del Colegio Nacional. Tenemos un programa particularmente interesante para recordar la figura, para recordar al matemático, para recordar al personaje, para recordar al intelectual que fue el doctor Hitler. Yo simplemente a manera de introducción quiero recordar lo que siempre tuve presente de él: su extraordinaria bonomía, su sencillez, su trato fácil con todos, con sus pares, con la gente con la que trabajaba, con sus alumnos. Realmente el carácter y la afabilidad eran un sello muy importante. Y para recordarlo, les voy a leer 2 párrafos de su texto de ingreso a este Colegio Nacional, que creo que lo define muy bien, no como topólogo, porque eso no entiendo y no puedo hablar de esto, hablarán los expertos, pero sí como ser humano, como persona, como intelectual. Y él dijo a las personas que estábamos aquí en este auditorio cuando tomó posesión, lo cito: al tratar de decidir sobre qué hablaría yo hoy, me encontré en una situación muy difícil, pues sabía que mi auditorio incluía matemáticos y no matemáticos. A los matemáticos les pido disculpas, dijo, pues no hablaré de un tema matemático para matemáticos. Para los no matemáticos también les pido disculpas, pues muchos de ustedes conocen mi tema de hoy mejor que yo. Y luego continuaba: así lo que haré es mencionar algunas de las grandes contribuciones a la historia del pensamiento de algunos matemáticos y que son verdaderas joyas de nuestra herencia cultural. Y finalmente, otro dejo de buen humor: lo que me anima a continuar es que seré breve. Y en esa vena continuó dando una lección magistral sobre algunas de las contribuciones de las matemáticas al avance de la historia de la humanidad. El día de hoy vamos a iniciarlo con un documental sobre la vida de Samuel Hitler que ha preparado Erwin Elguera. Así es que podemos empezar con el documental, si son tan amables. ¿Es un cubo igual a una esfera? ¿Cómo se obtiene una circunferencia de un triángulo? ¿Cómo puede una mente percibir objetos en dimensiones 10, 20 o mucho más veces elevadas?
Saber, conocer, es una determinación que mueve al espíritu humano. En la historia de lo que somos, una ciencia sin laboratorios nos ha acompañado desde hace miles de años. Sus herramientas nos han ayudado a traducir en modelos el mundo que nos rodea. Usamos números, vemos formas, concebimos fenómenos de variación. Desarrollamos la noción de número, la geometría, el cálculo y el análisis matemático. Pero conforme el reloj de la civilización avanza, estos modelos se han alejado de la experiencia original que les dio vida y se van aplicando para describir y descifrar fenómenos cada vez más abstractos. El ser humano empieza describiendo el entorno que lo rodea. Posteriormente ha descrito el medio social alrededor suyo y posteriormente ha descrito lo intangible. Podríamos hablar de fenómenos que no son evidentes de manera, digámoslo así, sensorial, pero todo eso forma parte de la naturaleza humana y del ser humano. Por eso yo creo que la pasión por las matemáticas es siempre la pasión por lo nuevo, la pasión por la comprensión, y yo creo que esto es algo que desborda el campo propio o exclusivo de las matemáticas y podríamos decir que es uno de los motores de la ciencia. Una de las ramas más evolucionadas de las matemáticas es la topología. No son pocos los especialistas que aseguran que la historia matemática hablará del siglo XX como el siglo de la topología, su época de oro. La topología se ocupa de los objetos geométricos, estudiando sus propiedades cualitativas como la forma, y no considera aspectos relativos a magnitudes. A diferencia de la geometría, en la topología se puede deformar un objeto geométrico de tal manera que de un triángulo se puede obtener una circunferencia, y esos dos objetos son topológicamente equivalentes. Para hacerlo, solo hay que observar dos condiciones: no se pueden cortar ni romper. Es popular el dicho que dice que un topólogo no distingue entre una dona y una taza de café. Así trabaja la matemática de Boole. Una figura geométrica que se utiliza frecuentemente como ejemplo es la extraordinaria banda de Moebius. Una cinta que se une en sus dos extremos forma un cilindro. Cintas como esta, con dos caras y dos bordes, abundan a nuestro alrededor. Si una hormiga echa a andar por una de sus caras, siempre lo hará sobre el mismo lado. No hay manera de que cruce al otro. Pero ¿qué pasa si uno tuerce uno de los extremos de la cinta antes de unirlos? Se obtiene una cinta torcida con propiedades sorprendentes, conocida como banda de Moebius. Una superficie con un único borde, una única cara y que además no es orientable. A diferencia del cilindro, cuando nuestro personaje echa a andar por la banda de Moebius mirando hacia la derecha, al dar una vuelta completa aparecerá mirando hacia la izquierda. Es probable que esta propiedad haya hecho de la banda de Moebius uno de los objetos matemáticos más conocidos fuera de las matemáticas. El arte y el diseño han mostrado su fascinación por las propiedades de esta cinta, en especial el dibujante holandés Mauricio Escher, quien propuso esta imagen para la eternidad: hormigas en un andar infinito. Para decirlo en términos sencillos, tal vez con una dosis de metáfora dentro como parte de lo que voy a narrar ahora, podríamos decir, imaginar la topología algebraica análoga a lo siguiente. Si usted está estudiando un terreno, pero resulta que este terreno es un poco accidentado, tiene lugares que son de difícil acceso, etcétera, una manera de estudiar y conocer un poco este terreno puede ser a través del trabajo de un topógrafo. Una persona que pueda diseñar, pueda construir un mapa suficientemente fiel del terreno que le permita a usted orientarse en el conocimiento del terreno a través del mapa. En el caso de la topología algebraica podríamos decir algo análogo. Nosotros tenemos los espacios topológicos, que son estructuras que pueden llegar a ser extraordinariamente complejas, muy complicadas, y estas estructuras, digamos, serían el equivalente a este territorio muy accidentado. Entonces, el topólogo algebraico es como el topógrafo que transforma o hace corresponder
a este tipo de territorio un mapa. Este mapa es un mapa construido con estructuras algebraicas, con lo que se llama, en el caso del álgebra, grupos, anillos, etc. El primer ejemplo reconocido de esta rama de las matemáticas se dio aquí, en la ciudad rusa de Kaliningrado, hace casi 300 años. Se trata del célebre problema de los 7 puentes de Königsberg. La pregunta era, ¿habría una forma de recorrer toda la ciudad cruzando una sola vez cada uno de los puentes y regresar al mismo punto de inicio? Nadie parecía poder dar respuesta. Nadie, salvo este hombre, el matemático Leonhard Euler. Euler descubrió un mapa de Königsberg y lo convirtió en objeto geométrico. Posteriormente, lo tradujo a la topología, donde solo interesan las relaciones entre los puentes y las zonas. La topología asocia números a la gráfica, reduciendo esta a un objeto de naturaleza algebraica. El planteamiento de este problema marcó el punto de partida de la topología algebraica y su vertiginoso desarrollo. 300 años después, el creciente interés por esta joven rama de las matemáticas la ubica en su época de oro. La topología algebraica capturó la pasión intelectual de un mexicano que construyó uno de los trabajos más notables de la ciencia universal del siglo XX. Su nombre, Samuel Hitler. Sam nunca fue un hombre de números. Fue un gran matemático, pero nunca fue un hombre de números. Él trabajó en una rama de las matemáticas muy bella que permeó, que tuvo una época de oro, evolución, explotó y permeó las matemáticas del siglo XX, que es la topología algebraica. Pues no es una ciencia, digamos, de números, ¿verdad? Es una rama matemática muy hermosa, que se enmarca más en el lado de las propiedades cualitativas de los objetos geométricos. Y si bien es cierto que esta rama de las matemáticas vive en el puente que ocurre entre los objetos algebraicos y los objetos geométricos, y por eso se llama topología algebraica, esta rama funciona encontrando objetos algebraicos que son sombras de los objetos geométricos y que en su estructura algebraica, que es manipulable, codifican los secretos geométricos de estos objetos que ven en el mundo de la geometría. Entonces Samuel nunca fue mucho un hombre de números en absoluto, sino más bien un maestro en el arte de algebraizar y resolver estos problemas algebraicos que codifican estos secretos geométricos. Esto lo hizo a las mayores alturas de la expresión topológica del siglo XX. El problema de los puentes de Königsberg da un primer ejemplo de un esquema usado en la topología algebraica, esquema que Samuel Hitler usaba constantemente. Un problema geométrico que traducía a uno topológico y luego a uno de naturaleza algebraica. Lo que hace un matemático puro como Samuel es tratar de demostrar teoremas. Y lo que quiere decir eso es descubrir verdades universales, que son ciertas en todos los casos. El teorema de Pitágoras es un ejemplo. O sea, el teorema de Pitágoras dice que para cualquier triángulo que tenga un ángulo recto, se satisface una relación ahí entre sus lados. Y que no falla, que me des el triángulo que me des del tamaño que me lo des, siempre y cuando tenga un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Eso es lo que hacen los matemáticos, descubrir que ese tipo de verdades universales. Si yo tenía alguna idea, Samuel me demostraba que era falsa o verdad rápidamente, y la manera como lo hacía era calculando. O sea, Samuel tenía un poder de cálculo increíble que servía como un laboratorio para ver si era verdad una conjetura o no. Y además Samuel lo podía hacer desde cero. O sea, Samuel, por ejemplo, muchos decían por el teorema de tal y tal, y entonces pasa tal. Samuel también lo decía
Sin embargo, muchas veces le olvidaba el teorema y lo probaba él en ese momento. O sea, era espectacular como matemático. En su discurso de ingreso al Colegio Nacional, Samuel Hitler estableció con sendos ejemplos que es imposible predecir el futuro que tiene el conocimiento humano. Habló de la teoría de grupos, una rama abstracta del álgebra a la que le tomó mucho tiempo integrarse a la corriente matemática. Hoy es fundamental incluso para la física. Y habló de la topología, que a pesar de su carácter y complejidad, se acercaba a investigaciones de frontera en física, biología e ingeniería de materiales. ¿Para qué sirve la topología? Hay que insistir en el planteamiento de Samuel Hitler. Es imposible predecir el futuro del conocimiento humano, pero el reloj de la civilización aporta ya algunas pistas. En el caso de la topología jerárquica y más concretamente en el caso de Samuel, una de las pasiones de Samuel recién graduado de doctorado en Princeton fue lo que se llama el problema de inversión de variedades, concretamente en una variedad muy concreta que se llama el espacio proyectivo real. Samuel desarrolló varios resultados muy teóricos, muy profundos, con cálculos brutalmente sin sentido para una persona que no estuviera adentrada en el tema. Ese problema es equivalente a un problema en robótica, es un problema de planeación motriz, es equivalente, tiene la misma solución a lo que Samuel estuvo estudiando en los años 60, es un problema totalmente teórico, topología diferencial, teoría de la topología. Y en el caso de esas conexiones, regresando a la pregunta original, y en el caso propiamente de Samuel, ahí hay una, y es básicamente lo que a mí me capturó, me metió mi formación como discípulo de Samuel, como estudiante de Samuel, fue la topología algebraica, la filosofía, todas esas cosas agridulces, pero finalmente vi esta técnica y empiezas a descubrir un chorro de nuevas conexiones, y más ahora en los tiempos modernos donde la tecnología es tan impresionante que te da un chorro de información, te da muchísima información que necesitas procesar. Y hay términos topológicos en los cuales Samuel era experto, te dan información para interpretar lo que la computadora te puede arrojar, mucha información. Yo a las matemáticas, yo las considero como el más grande patrimonio intelectual que tiene la humanidad, porque es verdadero o es falso. Y si es verdadero, pues entonces lo demuestras, ¿no? Y si es falso, también lo demuestras, das un contraejemplo. Y entonces esa es la belleza, hay una certeza en que hay una verdad universal y la puedo usar para descubrir otra y para descubrir otra, porque la gente muchas veces dice, pues ya, ¿qué es lo que investigan ustedes en matemáticas? Si ya está todo hecho, ¿no? Y en realidad, pues no, casi no está nada hecho, hay muchísimo que hacer y cada vez hay más nuevos campos de las matemáticas. Y por supuesto, está también el tema de la matemática aplicada, que todo este andamiaje del que estamos hablando, estas verdades universales, se llega a usar. Y entonces todas las cámaras que traen ustedes, los celulares que tenemos, toda la tecnología actual tiene una base fundamental de matemáticas. Eventualmente este tipo de verdades universales pues encuentran alguna aplicación y así es como avanza la tecnología y bueno, pues la vida cotidiana de todos los seres humanos se beneficia. Cada vez más, la topología algebraica ofrece fundamentos teóricos que se insertan en diversas disciplinas del quehacer científico. Quien la conoce señala la versatilidad que tiene para relacionarse no solo con prácticamente todas las disciplinas matemáticas y muchas áreas de la física, sino con áreas aparentemente más lejanas, como la química, la economía, la computación, la robótica, herramientas complejas para resolver problemas complejos. Un teorema muy complicado, abstracto, sin sentido aparente, de repente puede aparecer en los métodos de la búsqueda del internet para encontrar cosas rapidísimo, escanear, yo qué sé, son métodos porque tienen un fundamento teórico en un teorema que pues, de aquí a no se le va a hacer ninguna aplicación de aquí a 3 siglos. Es muy sutil, de repente pueden saltar unas aplicaciones o, al contrario, puedes tener problemas que surgen en la ciudad
tratar de resolver el tránsito, problemas de distribuir agua, o yo qué sé. Pero no, la evaluación del quehacer científico no pasa por lo mismo. En todo caso, se distingue por cómo aumenta nuestra capacidad de conocer y por su determinación para descubrir verdades. La topología algebraica fue habitada por una distinguida mente que desarrolló una de las obras más excepcionales de la ciencia mexicana del siglo pasado y principios del presente. Samuel Kittler trabajó en una gran variedad de temas, desde donde daba solución a varios problemas calificados por sus pares como extremadamente complicados. Su obra se distingue por la belleza de sus resultados y la elegancia de su proceder. Como el poeta, lograba ambientes excepcionales a través de la más limpia de las líricas, una condición propia de un artista. Samuel fue un gran matemático y en ese sentido, cuando uno dice eso, implícitamente uno está diciendo que Samuel fue el descubridor, el creador, el copartícipe de cosas muy bellas. Un matemático sí es un científico, pero un matemático también indudablemente es un artista. Cada matemático tiene su noción de belleza, que puede no ser absolutamente universal, pero es bastante universal. Y esta intuición de la belleza es parte del trabajo fundamental del matemático. La obra de Samuel Kittler forma parte de un andamiaje matemático universal que ha servido para descubrir, describir y entender muchos objetos matemáticos. Algunos de sus trabajos generaron métodos que han sido utilizados exitosamente por muchos matemáticos durante años. Tal es el caso de la estructura conocida como el espectro Brown-Kittler, una estructura que ha servido para resolver conjeturas importantes, algunas planteadas desde hace más de medio siglo. En 1983, George W. Whitehead publicó un estudio histórico en el Bulletin of the American Mathematical Society, donde enlista los 100 artículos más relevantes de la teoría de homotopía hasta esa fecha, y el de Brown-Kittler aparece ahí. Algunos de sus trabajos más famosos fueron orientados a los espacios proyectivos de múltiples dimensiones, temas de alto grado de complejidad y abstracción que escapan por completo al entendimiento común. ¿Cómo es posible trabajar en dimensiones infinitas? Para un matemático, la segunda y tercera dimensión existen plenamente, tanto como la dimensión 7, 20 o n, donde n puede ser cualquier número. En esos universos navegaba la inteligencia de Samuel Kittler. Para él, claramente, después de su larga experiencia, y yo lo recuerdo viéndolo pensar en algún problema de topología algebraica, movía la mano así como pensando en la torsión de un espacio topológico, y realmente no era tan metafórico, era real, tenía aquel objeto topológico en sus manos, ¿sí? Lo tenía en sus manos, o sea, era tan concreto como para una persona podría ser tener una manzana en las manos, de manera que lo abstracto y lo concreto eran como extremos en un proceso dialéctico en el que uno estaba más cerca o más lejos de lo concreto o de lo abstracto, o mejor dicho, acercaba lo concreto y lo abstracto a través de la relación que uno desarrollaba con aquel tema. Eso era un rasgo que uno podía ver muy claro en él. Y esta especie de, podríamos llamar, de platonismo emocional, o sea, de sentir una realidad de los objetos matemáticos, es un rasgo que es necesario desarrollar desde el punto de vista psicológico cuando uno está trabajando en matemáticas. Uno necesita sentir la realidad de aquello en lo que está trabajando. Los colegas, discípulos, amigos de Samuel Kittler coinciden en sus descripciones cuando de perfilar al personaje y su obra se trata. Un ser habitado por la pasión, amigo de todo aquel interesado en la matemática, de mente brillante y espíritu incansable, tanto que entrar a su oficina con una pregunta matemática podía ser peligroso. Él podía pasar muchas horas, más allá de las que cualquiera de los que estábamos en ese momento con él podíamos aguantar. A veces ya estábamos tirando la toalla y era muy difícil decirle: Samuel, necesito comer o necesito descansar, ya no carburo o lo que sea. Samuel era una persona que se muy
fina y con una capacidad de trabajo sorprendente, incansable. Todos sus amigos tienen una feliz anécdota de las largas horas que pasaron con él en este lugar. Pero Samuel Hitler no solo compartía con sus pares, también enseñaba aritmética a profesores de primaria, dictaba conferencias sobre la importancia de la lectura y se sentaba a la mesa para hablar de política o de plástica. Eso te da la idea de cómo me fascinaba yo cuando el doctor Hitler me hablaba de estas esferas impresionantes, exóticas de Milnor. Cuando él las describía y él las platicaba, para mí era fascinante. Entonces me empecé a emocionar y a tratar de verlas y a tratar de imaginarlas. No es fácil y es demasiado complejo porque solo existen en la abstracción, casi es como de loco, pero puedo, ¿no? Entonces yo era feliz de escucharlo y cómo nos platicaba todas sus soluciones algebraicas, matemáticas para esas visiones, ¿no? Un humanista, una mente brillante, un adelantado a su tiempo, sí, por la calidad de su obra, de su persona y de su legado a la ciencia de hoy y mañana. La obra de Samuel es incuestionablemente de clase mundial, de primera categoría, es uno de los grandes matemáticos, topólogos, algebraicos importantes del siglo XX. O sea, eso es insoslayable. Además de todo, se conjuga con una personalidad arrolladora, una honestidad intelectual tremenda, una generosidad para con las ideas, como yo nunca he visto. Yo he convivido con muchísimos matemáticos en el mundo y yo creo que por eso hay que difundirlo, porque Samuel, ya su obra y su personalidad, para mí, pues son una ecuación que son iguales a grandeza. Siguiente parte de nuestro programa de homenaje y vamos a escuchar algunos comentarios sobre Samuel Hitler, un hombre extraordinario, de algunos de sus colegas que lo conocieron bien. Tenemos 6 colegas que van a hablar de él. Les voy a pedir, el primero de ellos es Alejandro Abel, que nos ha dado de pasar a comentarlo. Les voy a rogar a todos que se limiten a 10 minutos, de forma que todos puedan expresarlo en tiempo más o menos. Bienvenido. Un gran honor estar ahí, aquí, para poder recordar a Samuel Hitler. Y quiero decirles un poco de el punto de vista que yo tengo de Samuel, que lo he conocido pues, desde hace muchos años y en varios papeles diferentes, ya sea por razones matemáticas o por razones familiares. Samuel fue estudiante en la UNAM y, según entiendo, hizo estudios de ingeniería y, como muchos otros en México en aquella época, fue afectado o inspirado por la presencia de Solomon Lefschetz, un famoso matemático, topólogo, que pasaba sus temporadas en México y es un producto de la guerra mundial, porque no podía ir a Europa, podía antes ir a París, y entonces venía aquí a la Ciudad de México. Era una época muy especial en México, estaba fomentando círculos intelectuales, científicos, estaba pues creándose lo que es la cultura científica, intelectual en México contemporáneo.
Y Samuel se benefició de eso y pues recibió consejos de Solomon Lefschetz y para ir a estudiar un doctorado en Princeton en el área de topología algebraica. Ahora, él no fue el primer individuo en seguir ese camino. Antes que él había otro matemático mexicano, José Aden, también miembro aquí del Colegio Nacional, y él también fue pionero en el área de topología algebraica. Y también fue a estudiar a Princeton, motivado por Lefschetz. Ahora, lo bello de lo que ocurrió es que ellos se intersectaron de una manera muy especial, y eso se vio reflejado en la creación del Departamento de Matemáticas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Politécnico, creando así una de las escuelas más importantes de matemáticas en Latinoamérica. Y ellos, en los 60, trabajaban juntos, y bueno, según recuerdo, y esto platicado por mi tío, José, me platicaba de su colaboración con Samuel, una bella colaboración que tuvo impacto mundial, ¿no? Y investigación que se hizo aquí en México sobre problemas de inmersiones de espacios proyectivos, creando lo que empezaba como una escuela de topología algebraica en México. Y es, bueno, es siempre meritorio tener un individuo que se distingue en el área, tener dos individuos, o crear toda una escuela, como hemos visto en el video, hay una escuela de topólogos de México de calibre internacional. Y claro está que Samuel en sus contribuciones tuvo gran diversidad y mucha profundidad de lo que él pudo hacer. Ya hablamos de sus contribuciones a la teoría de inversiones, la creación de los espectros de Brown-Gittler fue una cosa excepcionalmente espectacular. Y yo en lo particular pienso que es lo que más se recordará en los trabajos de Samuel, una construcción elegante y crucial en la teoría de la homotopía, que tiene implicaciones incluso hoy en día. Y recuerdo bien, hace poco haber oído de un profesor de Harvard, Jacob Lurie, refiriéndose al hecho que él hizo un seminario especial para enseñar a sus alumnos la construcción de los espectros de Brown-Gittler, una obra de Samuel. Ahora, yo conocí a Samuel, la primera vez que lo conocí fue en el año 76, en la ocasión de que se le otorgó el Premio Nacional de Ciencias, que fue al mismo tiempo que se otorgó el Premio Nacional a mi padre. Coincidentalmente, estábamos ahí en la misma mesa, y bueno, su efusividad, su calor humano, desde ese momento me impresionaron mucho. Y porque es común tener matemáticos que son excelentes como científicos, pero quizá que en el aspecto humano no tengan tanto que contribuir. Samuel es un contraejemplo a todos los matemáticos antisociales. Era un individuo lleno de calor humano, y yo al ir desarrollando mi carrera, pues como topólogo algebraico también, porque ya es mal de familia, la presencia de Samuel era constante, y ahora él no era una persona que obligara a uno a seguir un camino o que prescribiera direcciones. Él hablaba de ideas. Bueno, ¿qué estás trabajando? Mira, yo estoy trabajando en esto. Y siempre pude yo contar con el apoyo de él en varias circunstancias, y al mismo tiempo me beneficié de las ideas que él utilizaba y esa versatilidad que escuchamos aquí, su forma de manejar las matemáticas y el gusto por hacer las matemáticas. Ahora, Samuel era un matemático de talla mundial, también tuvo un papel muy importante, en los Estados Unidos, cuando fue jefe del Departamento de Matemáticas en Rochester. Él formó un grupo de primer nivel de topología ahí, un liderazgo científico muy importante. Bueno, se dice fácil, pero que una persona en dos países haya tenido ese papel es realmente muy impresionante. Y yo en lo personal me beneficié mucho de todo lo que él hizo por la comunidad de aquí, el apoyo no solo científico, sino también humano. Y uno siempre podía contar con Samuel como una persona positiva, y siempre iba a tener una reacción
pues, de apoyo, de amigo, de compañero al trabajo que uno quisiera. Por ahí colaboró con mi tío, escribieron algunos artículos. Yo tuve el placer de escribir un artículo con él y con los otros asistentes de aquí, Tony Barry, Martin Wendersky y Fred Cohen. Tuve el placer de aparecer en un artículo y pues hay una continuidad en la Escuela de Tipología de México y hay muchas gentes jóvenes trabajando en esa área aquí en México y pues el mejor tributo que le podemos dar a Samuel es continuar esa tradición de excelencia aquí en México, de originalidad, de ser número uno en una disciplina, que es lo que él siempre hubiera querido. Y antes de terminar, quiero también reconocer aquí el tremendo apoyo, la amistad y el favor de Raquel, esposa de Samuel, todo lo que ha hecho por la comunidad, en lo personal agradecemos mucho y pues el sentimiento de haber perdido a una gran persona, una figura, una leyenda, de las matemáticas de México y del mundo. Gracias. Muchísimas gracias. Pasamos ahora a la intervención del doctor José Antonio de la Peña. Muy buenas tardes. Es para mí un honor estar aquí para recordar a Samuel, para rendirle tributo. Conocí a Samuel relativamente tarde. En nuestro primer encuentro era yo un joven presidente de la Sociedad Matemática Mexicana que discutía con Sam y algunos colegas investigadores de la UNAM sobre un posible proyecto de creación de un centro de matemáticas en Cuernavaca. Ya escuchamos hoy en la mañana a José Seade mencionar este hecho. La ocasión en que yo discutía con Samuel era una ocasión posterior a la que se refería José Seade. Samuel era toda una figura de la ciencia mexicana, ante quien yo me sentía como un joven estudiante que no sabe bien su lección. Aunque pronto el entusiasmo y optimismo de Sam nos hizo sentir a todos bien, en aquella ocasión la realidad no permitió avanzar el proyecto. En otro momento resultaría con éxito. Los que tuvimos la fortuna de conocer a Sam Hitler lo recordamos siempre sonriente, conversando con gran entusiasmo y vivacidad sobre algunos de los asuntos que más le interesaban. Algún problema de matemáticas en primer lugar, sobre sus recuerdos de matemáticos mexicanos extranjeros que había encontrado a lo largo de la vida, sobre las matemáticas mexicanas y su desarrollo, desde los problemas de la enseñanza a los niños, los libros de texto escolar, o sobre proyectos de creación de nuevas instituciones. Sam, gran conversador, hablaba siempre con corrección y generosidad sobre personas e instituciones, siempre enfatizando los aspectos positivos, pero con la seriedad y profundidad de su mente matemática. Creo que tres hechos son determinantes para entender un poco la vida y la obra de Samuel. Su origen. Sus padres, judíos polacos, realizaron el viaje transatlántico con Samuel esperando en el vientre de su madre, justo para nacer en tierras mexicanas. Su pasión por las matemáticas, pasión que surge en la escuela secundaria y que mantendría hasta su muerte a la edad de 81 años. Su vida en México. Con las dificultades de un país poco interesado en el desarrollo de la ciencia, Samuel logra destacar internacionalmente y junto con José Aren cimente el prestigio del CINVESTAB y de la topología algebraica mexicana. Samuel conoce a Solomon Lerches, como ya se mencionó, en la ciudad universitaria. Él es el que lo lleva, lo conduce hacia Princeton, donde luego de realizar su tesis con Steinroth, regresa a México en 1961 para fundar, junto con José Aren, el Departamento de Matemáticas del CINVESTAB. A pesar del aislamiento del recién iniciado Departamento de Matemáticas en una zona apartada de la ciudad, con bajos presupuestos y con acceso
con poco acceso a revistas científicas, Adam y Gickler se volvieron reconocidos en la topología algebraica en el ámbito internacional. En 1960, cuando el problema de la inversión de espacios proyectivos era un tema caliente y SAM estaba en la cima de la actividad mundial, Adam y Gickler producen 2 artículos que publicaron en el Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana. Y me refiero a estos artículos porque convierten a una revista, a una oscura revista del tercer mundo, en una de las revistas líderes de las matemáticas a nivel internacional. Y todavía esa revista en ciertas áreas lo sigue siendo. En los años 70, junto con Brown, se produce una de las colaboraciones más notables de la topología algebraica del siglo XX. Así se menciona el artículo que produjeron Brown y Gickler en el Boletín de la American Mathematical Society, donde se enlistan los 100 artículos más relevantes de la teoría de la entropía hasta esa fecha. A lo largo de los años, compartí con Sam comidas donde conversábamos y ocasionalmente planeábamos alguna actividad. Yo escuchaba con avidez historias sobre la Facultad de Ciencias del Instituto de Matemáticas de la UNAM, sobre las prótesis de Solomon Lefschetz y la decisiva influencia que tuvo en las matemáticas mexicanas. En alguna ocasión organizamos mesas redondas en el Colegio Nacional sobre la enseñanza de las matemáticas. Y finalmente, en julio del año pasado, siendo Sam conferencista en una escuela de verano en el CIMAC, cenamos juntos en Guanajuato, apenas un mes antes de su fallecimiento. ¿Cómo podríamos determinar qué hombres son grandes? ¿Quiénes, por ejemplo, deberíamos decir que son los grandes hombres de ciencia? ¿Los hombres que han hecho los grandes y fructíferos descubrimientos? ¿Debería un cerebro en particular necesariamente ser considerado grande por el hecho de que fue capaz de resumir antes por la insignificante regla de prioridad de publicación? No, este método de estimación tan natural como lo es el de hacer el éxito de su regla de medición no valdría. Deberíamos entonces, con un análisis lógico, llegar a una definición abstracta de grandeza y calificar de grandes a los hombres que se ajustan a ella. Si no hubiera disputa alguna sobre la naturaleza de la grandeza, esta sería probablemente el plan más conveniente. Sería como una regla gramatical citada para decidir si una frase es correcta o no. Pero tal definición probablemente no existe. Pocos son los hombres de ciencia que se destacan en el mundo trabajando en México, con sus carencias y particularidades. Menos son los que lo hacen conservando la sencillez y emoción del joven que aprende todos los días. Pocos son los hombres que fundan instituciones y que consiguen consolidar un departamento de matemáticas como el de Silvestar, que ha formado centenas de maestros y doctores. ¿Quién consigue mantener esa energía a lo largo de 50 años, siempre con la calidez del maestro que recibe su primer estudiante? En mi opinión, la forma de juzgar si un hombre es grande debe olvidar cualquier análisis. Debe contemplar con atención su vida y sus trabajos y entonces mirar dentro del propio corazón y valorar la impresión a la que uno ha llegado. Esa es la manera en que uno puede decidir si una montaña es sublime o no. Hemos visto con atención la vida y trabajos de Sam Gickler y hemos mirado dentro de nosotros. Sam Gickler fue y seguirá siendo un guía para las matemáticas mexicanas, científico y ser humano completo, un hombre extraordinario. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Ahora le toca el turno al doctor Elías Micha. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Voy a leer algo que escribí esta mañana. El Colegio Nacional nos ha invitado a la comunidad científica y matemática, a estudiantes y público en general, al ciclo de conferencias en honor al doctor Samuel Gickler. Como indica el título de este encuentro, hoy y mañana tenemos la oportunidad de reflexionar en torno a su vida y obra, reflexionar en profundidad. Eso significa cavilar. A mí me encantó el título, no sé quién lo puso, pero los felicito, porque su obra lo amerita.
rememorar su vida, porque en efecto se trata de un hombre extraordinario, cuya manera de ser es un ejemplo a seguir. Hoy rendimos homenaje a un hombre singular en la historia de la ciencia y en particular de las matemáticas de nuestro país, porque Samuel Gittler ha dejado una profunda huella en la comunidad científica de México y del mundo. Y como sucede en los casos de seres extraordinarios, nos referimos también a un ser humano singular en todas sus facetas, al distinguirse a lo largo de su vida no solo por su compromiso académico, sino además por su gran calidad humana. Estamos reunidos para recordar a un gran mexicano, compañero, maestro, padre, amigo, científico, hombre de su tiempo que realizó importantes aportaciones al conocimiento matemático. Para mí es un privilegio asistir hoy a esta espléndida sede porque la vida me dio la oportunidad de compartir con Samuel Gittler una parte de su trayectoria profesional y porque disfruté enormemente y aprendí de su amistad, porque tuve la oportunidad de avanzar en mi formación profesional con su apoyo y orientación. Además, porque durante muchos años pude compartir sus ideales y sus sueños como matemático y establecer una relación entrañable con él y con su extraordinaria esposa y su familia. También me considero afortunado porque a la vuelta de varios años he tenido el privilegio de hablar en público y a la vez de escribir sobre mi relación con Samuel, no solo en términos profesionales, sino además en términos de amistad. Hace algunos años, a propósito de un homenaje con motivo de sus 70 años de edad, escribí un recuento de lo que había sido nuestra vida en común hasta entonces. Un artículo en inglés en la revista Contemporary Mathematics denominado A Personal Appreciation of Sam Gittler. Muchos de ustedes conocen. Ahí recordé cómo sucedió mi primer encuentro con Samuel, lo cual me dejó una profunda huella. Los detalles del encuentro ya los he comentado en otros momentos y creo que algunos de ustedes ya lo conocen. Solo lo menciono de manera general para recordar que siendo yo un estudiante joven e inexperto en el tema, fui amablemente recibido e incorporado a una conversación matemática con Samuel. Poco conocía yo de la cuestión, pero el doctor Gittler se dirigía a mí con entusiasmo, compartiendo sus conocimientos y sus reflexiones. Samuel, desde hacía años, era un matemático muy reconocido. Estaba en la cúspide de su actividad matemática, pues ya había sido un topólogo de clase mundial por 15 años. Al regresar de su doctorado en Princeton y su postdoctorado en Boston, había fundado junto con José Allen el Departamento de Matemáticas del CIMBESTAB. Mantenía una intensa relación de trabajo con la comunidad internacional, publicaba en revistas de gran prestigio científico, se sumergía de manera fascinante en la resolución de problemas matemáticos de gran complejidad, alcanzaba niveles casi de éxtasis al hacerlo y tenía la paciencia y capacidad para recibir a un estudiante nervioso que se atrevía a interrumpirlo durante sus largas sesiones de trabajo. Meses después del primer encuentro, había de visitarlo en el CIMBESTAB para solicitarle su apoyo, pues yo tenía la intención de estudiar un posgrado en la Universidad de Oxford. Fui nuevamente afortunado, ya que en esa ocasión se encontraba trabajando en su oficina con un connotado profesor matemático de esa universidad. La suerte otra vez estuvo de mi lado, pues Samuel inmediatamente se interesó en mí y en pocos minutos me encontraba haciendo una especie de examen de admisión frente a dos expertos en temas que yo apenas podía entender. Cuento esto porque la manera en la que fui recibido,
siempre con una sonrisa, el único, y por ello muchos lo reconocemos como un hombre sencillo, ameno, interesado en escuchar, inquieto por encontrar y entender a los que tenía cerca. Sin duda alguna para mí, como para muchos de los que están aquí reunidos, fue un privilegio estar cerca de él. La vida me ofreció otra gran oportunidad cuando ya me encontré en Oxford y Samuel realizó una estancia ahí mismo. Pasé muchas horas escuchando sus fantásticas disertaciones y resolví numerosas dudas de la mano de quien ha sido para mí un extraordinario maestro. Yo me imagino una vida muy diferente si no hubiera tenido la oportunidad de escuchar sus consejos, de entender la manera en que razonaba y abordaba los problemas matemáticos de su interés. Cuando rendimos otro homenaje a Samuel, en esa ocasión, a sus 75 años, tuve la oportunidad de mencionar que algo singular nos ocurría. Sin duda la celebración era algo más que merecido, porque él era un gran talento al que muchos le debíamos una muy buena parte de nuestra formación, de nuestro aprendizaje y de nuestros éxitos, que por cierto son muy cortos al mirarlos de nuestro maestro. Pero señalaba que en una celebración de tal tipo suele hacerse cuando alguien va llegando al final de una carrera exitosa. En general, después de tantos años de una carrera profesional intensa, se festejan los logros alcanzados, pero a la vez, tal vez con un poco de nostalgia, se vislumbra el fin cercano de una carrera. En aquella ocasión, el homenaje a Samuel distó mucho de ser así. A sus 75 años de edad, Samuel estaba en plena madurez intelectual, trabajando intensamente como siempre y logrando extraordinarios resultados. Sin duda, 5 años después, seguía produciendo como en sus mejores años. Su cuerpo cansado había logrado superar algunos momentos delicados, sobreponiéndose para seguir brillando en su trabajo. El balance de su obra y de su trayectoria nos muestra a un gran científico. Los méritos para recibir numerosos premios son sobrados. Su esfuerzo como investigador en México y en el extranjero, sus aportaciones al conocimiento, la formación de investigadores, la creación de grupos de trabajo y de instituciones. Por eso, reconocimientos como el Premio Nacional de Ciencias y la distinción de ser miembro del Colegio Nacional fueron méritos que le hicieron estricta justicia. Sin duda, él creó un ambiente propicio para la formación de estudiantes y mantuvo siempre contacto cercano con los jóvenes. Hoy, las matemáticas en México le deben mucho a Samuel, en el más amplio sentido de un hombre de ciencia. Cuando hablamos de él, hablamos de un extraordinario matemático reconocido por grandes talentos mundiales. Como ya se decía en el video, su aportación al conocimiento universal es indiscutible. Me refiero al espectro de Brown-Hitler, ya no lo voy a decir. Por otra parte, Samuel nos ha enseñado a quienes estamos involucrados en la política pública para el desarrollo científico del país, que México necesita de la ciencia y tiene la posibilidad de consolidarse y avanzar en diversas áreas del conocimiento. En el caso de las matemáticas, existe una experiencia y un ejemplo que podemos y debemos tener presente. Ya lo señalan colegas nuestros en su publicación Universo.mat, al destacar la capacidad del doctor Hitler para alcanzar un lugar destacado en la comunidad científica mundial en un contexto nacional precario y con escasos recursos tecnológicos. En su discurso de ingreso al Colegio Nacional, Samuel Hitler recordaba la necesidad de mantener vivo lo que con tanto esfuerzo se había logrado y se refirió a la necesidad de consolidar
e incrementar las capacidades científicas del país en el ya para entonces contexto económico adverso. También señalaba la responsabilidad de los gobernantes ante las futuras generaciones y destacaba la necesidad de no desaprovechar los recursos humanos, ya que estos serían en un futuro próximo quienes habrían de determinar qué clase de nación será México. Ya lo dijo el propio Samuel, igualmente en su ingreso al Colegio Nacional, recordando la historia de la matemática y, por cierto, señalando la importancia que tiene el impulso a la ciencia básica para aportar conocimiento. Samuel siempre fue un hombre generoso, que trabajó para estimular el talento de los jóvenes. Estuvo convencido de que la matemática es una actividad que hace honor al ser humano y nos mostró que vivir mejor es vivir lúcidamente, con inteligencia para dignificar la existencia humana. Su obra sigue con nosotros y seguirá por siempre, pero extrañamos su presencia cotidiana, su liderazgo intelectual y sobre todo su amistad, su compañía y muy sobre todo su sonrisa siempre presente. Ha sido una pérdida dolorosa que nada la puede sustituir. Su legado científico está entre nosotros. Su recuerdo seguirá presente por siempre. Nos acompaña el calor de su amistad, el abrazo de su sonrisa y la certeza de sus comentarios afectuosos y siempre oportunos. Por eso expreso a ustedes un comentario final. Gracias, Samuel, por la oportunidad que tuvimos muchos de los aquí presentes de aprender de ti y de compartir contigo tantas aventuras de trabajo y tantas horas, días y años de amistad. La comunidad matemática y más allá, la comunidad científica de nuestro país todo, tienen en Samuel Gittler un ejemplo de vida a seguir. Celebramos por ello este homenaje a un año de su partida. Tenemos 2 días para hacer un recuento de su obra, pero en mi caso yo le rindo homenaje a Samuel todo el año y lo habré de hacer toda mi vida. Samuel nos dio a muchos la posibilidad de mirar y mirarnos de una mejor manera. Tal vez por eso nunca envejeció y nos seguirá iluminando. Muchas gracias. Muchas gracias, Elías. Ahora le toca el turno al doctor Luis Moreno. Buenas noches. La ELAM, la Escuela Latinoamericana de Matemáticas, tuvo lugar en México, en el CIPESTAF. Para mí, recién egresado de la Facultad de Matemáticas, era mi primera experiencia fuera de Colombia, donde había adelantado mis estudios universitarios. Conocí en aquella ELAM a muchos matemáticos brillantes y generosos, cuya amistad he disfrutado y de quienes hoy y desde hace tanto tiempo me siento orgulloso. Uno de esos días de la ELAM conversaba por los pasillos del CIPESTAF con mi profesor José Luis Arrao, por cierto, uno de los primerísimos egresados del Departamento de Matemáticas del CIPESTAF. De repente aparece allá a lo lejos un joven señor lleno de energía que se acerca y saluda amablemente. Entonces José Luis, sin haberme advertido nada, le dice al recién llegado: él, por mí, quiere venir a estudiar al centro. Frena en seco, me toma del brazo y me dice: vamos a hacerte el examen de admisión de inmediato. Y así fue, y ya lo adivinaron, era Samuel.
y para febrero del siguiente año ya estaba yo tratando de descifrar los secretos del grupo fundamental de homotopía y también los espacios fibrados. Tengo muchos recuerdos de sus cursos de entonces. Samuel era muy metódico en la clase, tenía buena letra, grande y muy legible que se veía bien desde los distintos ángulos del salón. Llamaba la atención el cuidado con el que borraba el pizarrón, despacio y apartando de su superficie todo rastro de gis. Mientras lo hacía, daba la impresión de sostener un diálogo consigo mismo sobre algo que le inquietaba, que no había dicho o que venía a su mente en aquel momento. Era como un instante de sosiego antes de atrapar una idea y preparar el siguiente paso. Entonces Samuel estiraba el brazo como acariciando el espacio topológico. Yo no lo sabía entonces, pero hoy podría decir que aquello era un ejemplo de cognición corporizada. Es imposible ser matemático sin sentir la realidad palpable, tangible de esos objetos, como si estuvieran hechos de una sustancia que prolonga la materia. Schumann ha llamado a esa necesidad de sentir la realidad matemática platonismo emocional. Sin duda, aquello era lo que teníamos ante nosotros cada día antes de que lo transformara en una narrativa algebraica. En el diálogo con nosotros, cursos y seminarios, y más tarde con quienes fueron sus alumnos de doctorado, desplegaba una pasión que estaba despierta 24 horas. Uno podía quedar arrinconado en el salón, al lado del pizarrón, mientras Samuel buscaba la manera de lograr que ese teorema quedara incrustado para siempre en nuestra mente, como lo más importante que nos había sucedido hasta entonces. En un seminario inolvidable que coordinaba con don José Ade, nos decía José muy divertido después de muchas horas, conociendo a Samuel como lo conocía: vámonos ya antes de que nos demuestre el tutorial. Me veo también de pie ante el pizarrón en su oficina del departamento, cuando frente a una pregunta mía, él trataba de reconstruir la variable compleja para hacerme ver, casi saliendo de sus manos, el teorema de Cauchy por el que yo le había preguntado y que para él era, evidentemente, como siempre, un resultado topológico. Así se manifestaba su disposición heurística, ir buscando una explicación estructural a través de un problema que abordaba, mientras presentía que en ese ejemplo que tenía ante sí estaba escondida una melodía que él intentaba escuchar y compartir. En realidad, aquello no era cosa distinta a su pasión por comprender. Pedirle una explicación era por eso mismo algo a lo que uno solo se podía arriesgar si tenía la tarde libre. Más adelante, durante un largo tiempo, mi contacto con Samuel fue escaso, como si él hubiera desaparecido de mi radar personal y yo del suyo. No coincidimos entonces ni en el tiempo ni en el espacio, pero me consta que siempre fue por razones muy ajenas al desafío. Se convirtió para mí en un recuerdo íntimo que se hacía tangible al visitar universidades dentro y fuera del país, donde él había estado en algún otro momento de sus afanes académicos. Afortunadamente volví a verlo con mayor frecuencia en los últimos años. Recuerdo especialmente un encuentro muy cálido hace pocos años en Toluca durante la celebración de un congreso de la Sociedad Mexicana de Matemáticas. En aquella ocasión yo impartí una conferencia y él, entre otras cosas, un curso de aritmética para profesores de primaria. El día de mi intervención se sentó en primera fila y si yo había olvidado lo que iba a ocurrir después, me hizo recordarlo en cuanto terminé. Como impulsado por un resorte, me abordó allí mismo y dejó de caer sobre mí sus inquietudes. Discutimos sobre la naturaleza de las matemáticas frente al pizarrón y poco a poco se fue formando un pequeño grupo de profesores quienes primero se escuchaban a prudente distancia, pero estoy seguro que desarmados por su actitud
directa, intentando ir al fondo en aquella discusión, atreviéndose a preguntar si algo no estaba claro para él, siendo generoso y muy respetuoso en el diálogo. Estoy seguro, reitero, que los profesores empezaron a participar, a mostrar incluso sus desacuerdos con algunas de sus precisiones, y la discusión, ahora ya generalizada, se prolongó más del doble del tiempo que la exposición. Fue un gozo incluso para quienes sabían de él, pero no habían tenido la oportunidad de tenerlo frente a ellos. Ahora surgía esa oportunidad, y en el mejor de los terrenos, en el de la búsqueda de razones. Su idea de la educación a través de las matemáticas la veo como inseparable de su convicción profunda en la capacidad transformadora de las ideas como semillas de un pensamiento propio y autónomo. Esa autonomía la veía como un tesoro. Recuerdo su interés intenso cuando, sentados en el café frente al departamento de matemáticas, le conté algo que había escuchado de un colega francés, que la meta de la educación, en pocas palabras, no era otra que preparar a las personas para sostener una discusión racional sobre cualquier tema, sobre todo si hubiera alguna discrepancia presente. En el fondo, creo, era su confianza en las posibilidades de los demás, su confianza en los profesores de primaria, con quienes se involucra, armado de una paciencia sin esquinas y de los teoremas de la aritmética, se sentó a pensar. Quiero decir, pensar con ellos para que ellos pudieran pensar sin él. En su oficina, en el edificio nuevo del departamento, me habló un día de su convencimiento en el poder de la lectura, en el poder de saber leer, es decir, en la capacidad de juicio que poco a poco se va desplegando en la persona a través de su comunión con la escritura. Si se aprende a leer, se aprende a entender. Ese parecía ser el enunciado del nuevo teorema. Ahora ya no me hablaba de espacios fibrados, sino de cosas más simples pero esenciales. Yo pienso que las personas que se han aventurado a explorar territorios tan abstrusos como él lo hizo, pueden regresar cargados de una mirada que logra percibir lo esencial en lo simple, conservando aquel equilibrio que advertía Einstein, tan simple como sea posible, pero no más simple. Así es el Samuel que recuerdo de los últimos años, radical, es decir, con la voluntad de ir a la raíz de las cosas. Desde allí entiendo su preocupación por la educación, por la aritmética, por la lectura, como medios para ir a la raíz, para leer verticalmente y no solo a lo largo del texto que uno tiene ante los ojos. Durante los últimos tiempos, cuando nos veíamos en el Sinvestar, fluía la corriente de afecto que viene con los años. Al retirarnos, me despedía de él con un sentimiento renovado y con ganas de volverlo a ver. Pero a la vuelta de la esquina siempre nos aguarda lo inesperado y se nos quedó pendiente una cena. Por todo, gracias, Sam. Muchas gracias. Toca el turno al doctor José Mustre. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de participar en este homenaje. Para mí es un honor poder tener esta oportunidad, dada mi convicción de lo determinante que fue la contribución del doctor Samuel Hitler para el Sinvestar. Por principio de cuentas, bueno, es muy raro que tengamos a algún profesor que pueda contribuir en forma notable a la institución por más de 50 años. Creo que algunos otros ejemplos están en nuestra mesa, en este caso, y
nada más por ese hecho ya sería suficiente reconocimiento. Yo creo que aquí la contribución más importante precisamente es el haber formado a nuestro departamento de matemáticas y darle esta calidad de excelencia que creo que hasta ahora la sigue teniendo. Y respecto a esto, quisiera leer algunas reflexiones del doctor Samuel Gittler que hiciera en una entrevista que le hiciera el doctor Juan José Ribaúd, fue un profesor del departamento de matemáticas también hace unos 10 años, y en él preguntaba acerca de por qué él pensaba que el centro o la fundación del centro había sido algo singular, y la respuesta voy a leerla a continuación. Decía: primero, una de las cosas más importantes es que era una institución muy pequeña, lo cual le daba oportunidad de hacer grandes cosas. El doctor Rosenbluth tomaba el teléfono y le decía a la secretaria: se necesita dinero para esto y lo otro. Las contrataciones y las invitaciones se hacían de manera personal. Esto lo sentía él como uno de los ingredientes que fue más importantes para que el centro pudiera tener éxito, ¿no? El segundo decía, la segunda consideración es decir, la leo también literalmente: segundo, porque en esta institución se acabó el multichambismo que estaba arraigado en el medio académico. Los salarios eran decentes y nos permitían vivir con decoro. Eran mucho mejores que los que se percibían en otras instituciones. El contrato señalaba que el trabajo era por tiempo completo y exclusivo. Creo que esta fue otra de las características muy importantes con las que nació el Cinvestav. Y el tercero era la exigencia académica. Él decía que gracias a esto el centro tenía un gran reconocimiento internacional. Y bueno, con fecha de esta entrevista de 2004, él pensaba que se había mantenido hasta la fecha. Quisiera decir que dentro de esta entrevista él decía que desde su punto de vista en el inicio el departamento de matemáticas era tal vez el más importante del centro por esta característica. Aquí también quisiera notar que precisamente yo creo que una base del éxito del departamento era precisamente el personal con el que se contaba. El departamento estaba dirigido por el doctor José Adem, y además del doctor Gittler eran profesores el doctor Carlos Simas y el doctor Francisco Tomás Pons, que fue de hecho el primer graduado del Cinvestav en 1961. Y después otro aspecto muy notable es que precisamente por la calidad del personal académico lograban conseguir un flujo constante de visitantes internacionales de muy alto nivel. Por ejemplo, recordaba el doctor Gittler que en 1964 tuvieron la visita del doctor Carlos Burso de Polonia, del doctor Sufjan Husseini de la Universidad de Wisconsin en Madison, del doctor Joseph Kohn de Brandeis University, del doctor Mark McHogle de Northwestern, del doctor Edward Spanier de Berkeley. Y posteriormente se continuó con esta tradición y tuvieron visitantes muy importantes a lo largo de la década de los 70s y los 80s. Entre ellos está el doctor Michael Atiyah, el doctor John Milnor, el doctor David Mumford, el doctor René Thom y el doctor Enrico Bombieri. Creo que fundamentalmente esta fue la principal contribución: lograr mantener un estándar muy alto en nuestro departamento de matemáticas, y esto ciertamente era compartido con los otros departamentos que existían en el Cinvestav en este tiempo.
Del contacto personal que yo pude tener con él, recuerdo cuando empecé, tuvimos una discusión acerca de los métodos de evaluación que usaba la institución para promover a nuestros investigadores. Y yo creo que esa discusión fue crucial para mí en mi posición de secretario académico para poder apreciar mucho más el trabajo que hacía nuestro departamento de matemáticas y cómo poderlo situar en el contexto de la institución. De hecho, como consecuencia de esta interacción y de sugerencia de uno de los estudios que preparó la Secretaría Académica fue tratar de comparar todas las áreas de conocimiento o departamentos que tenía el CIBESTAB con las instituciones norteamericanas, por ejemplo, qué nivel de publicaciones teníamos por año, qué nivel de citas, cuántos estudiantes estábamos atendiendo, qué trascendencia habían tenido la carrera de los estudiantes graduados. Y bueno, aunque intuitivamente se podía sentir algo en ese sentido, para mí fue muy claro que los departamentos en donde habíamos tenido esta tradición de excelencia académica, todavía en ese tiempo, esto fue en 2005, tenían indicadores muy similares a los de las mejores universidades norteamericanas. Y todavía el viernes pasado que tuvimos la recepción de nuevos estudiantes en el CIBESTAB, me enorgullecía mucho presentarles a ellos esta tabla de comparaciones de nuestro departamento de matemáticas para que entendieran el compromiso que ellos adquirían al entrar a una institución como el CIBESTAB. Creo que esto se lo debemos en buena parte a Samuel y por eso me agrada mucho poder participar en esto. Finalmente quisiera dar también una experiencia personal que está más bien relacionada con el aspecto humano. Para mí también eso es muy importante. Yo creo que la calidad de una institución no solamente está medida por los logros científicos, sino por la calidad humana de sus integrantes. Y en este caso creo que Samuel fue fundamental. Esto sucedió en el año 2003. Yo creo que su esposa Raquel no debe de recordar esta escena, pero estaba yo con mi hija en el aeropuerto de la Ciudad de México. Mi hija tenía 7 años y iba a viajar sola a encontrar a su hermano en la ciudad de Columbus, y ellos iban en el mismo vuelo partiendo de la Ciudad de México. Yo estaba muy preocupado porque mi hija iba a viajar sola y es alguien muy activo, o era alguien muy activo, y pues vi a Samuel y me dijo: no te preocupes, nosotros la cuidamos durante el viaje y nos encargamos de que pueda transbordar en el aeropuerto O'Hare de Chicago, que no es algo fácil para una niña de 7 años. En ese tiempo todavía no era muy común el uso de celulares, pero bueno, al final del día pude hablar con mi hijo y le pregunté a mi hija: ¿y cómo te fue? Me dice: muy bien, me cuidaron todo el tiempo. Y le dije: ¿no te regañaron? Y me dice: no me regañaron para nada, lo cual creo que es una seña de calidad humana, porque no he encontrado yo a otra persona que no haya regañado a mi hija de esa edad. Entonces es un recuerdo muy grato que tengo y estoy muy agradecido por eso. Para usted también, muchísimas gracias por eso. Con eso quiero concluir. Muchas gracias. Toca el turno final al doctor Pablo Rodríguez.
queridos amigos, leí hace poco un texto con las especulaciones de algunos físicos acerca de la posible existencia de universos paralelos, en los que los mismos eventos ocurren simultáneamente sin ser necesariamente idénticos. Ello me llevó a pensar que, de ser así, en estos momentos Samuel estaría reunido con nosotros en ese universo paralelo, explicándonos sus teoremas matemáticos más recientes, degustando un Macallan de 18 años, su whisky preferido, y tratando de convencernos que las matemáticas deberían ser una parte de la cultura nacional, lo que nos permitiría lidiar mejor con los problemas que tenemos que afrontar como país. Recuerdo las ocasiones en que le pedí a Samuel que me explicara sus investigaciones en topología y que me aclarara lo que significaban en el mundo real sistemas con más de 4 dimensiones, en donde se perdía esa aparente estabilidad y se entraba al universo de fluctuaciones cuánticas que permitían a las partículas elementales estar en 2 lugares al mismo tiempo. Inútil, nunca lo entendí, sino hasta ahora, y hecho en forma limitada, cuando trato de adentrarme en el estudio de las interacciones entre las neuronas y de cómo surgen patrones de conexiones específicas y configuraciones emergentes involucradas en la percepción del dolor. ¿Dónde está Samuel ahora? ¿Está en ese universo paralelo producto de la imaginación de algunos físicos? ¿O en esas ecuaciones y conceptos que generó en todos estos años de trabajo apasionado? ¿O acaso en los circuitos neuronales de nuestros cerebros que se activan y estructuran en forma única cada vez que pensamos en él y reconstruimos su imagen risueña y amable? Haciendo a un lado estas especulaciones metafísicas, trato de sumergirme en mis recuerdos y situarme en esa época remota, al principio de los 30 del siglo pasado, cuando vivíamos en una vecindad en las calles de Allende, al norte de la Lagunilla. No recuerdo el número de la calle ni los detalles del edificio, solo tengo las memorias fragmentarias de un niño de 3 a 5 años. Años más tarde, supe que en esa vecindad vivían 4 familias, la de Samuel Hitler, la de su primo Carlos Hitler, la de Marcos Rosenbaum y la nuestra. Todas familias de emigrados que dejaron el sitio donde sus antepasados vivieron por generaciones, huyendo de la intolerancia de los problemas, para llegar a México, donde fueron acogidas generosamente y pudieron establecerse, trabajar y vivir sin más límite que sus propias capacidades. ¿Qué había en esa vecindad que indujo a esos 4 niños a dedicarse a la ciencia? ¿Fueron acaso los olores y sabores de la Lagunilla que aún ahora me traen recuerdos memorables? ¿O acaso el ambiente familiar? ¿O se trata de una simple coincidencia? No lo sé. Lo que sí sé es que a mis padres les estuvo vedado ingresar a la universidad en el país donde nacieron y que para ellos era muy importante que estudiáramos porque estaban convencidos que ello permitiría desarrollarnos sin las limitaciones que ellos habían tenido. Al poco tiempo nosotros y la familia de Marcos Rosenbaum nos mudamos a un edificio en la calle de Jesús Carranza, en el barrio de Tepito. El padre de Marcos y el mío se asociaron para trabajar en un negocio de compra y venta de fierros viejos ubicado en la calle Matamoros. Marcos y yo desarrollamos una amistad que perdura hasta la fecha. A Samuel y a Carlos les pedí la pista, si es que la tuve. Samuel obtuvo la licenciatura de Ingeniero Civil en la Escuela de Ingenieros y la de Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Viajó a Nueva Jersey para realizar el doctorado en Topología Algebraica en la Universidad de Princeton bajo la dirección de Norman Stewart. De 57 a 59 fue asistente de profesor en la Universidad de Princeton. De 60 a 61 fue profesor adjunto en la Universidad de Brandeis en Waltham, Massachusetts. Regresó a México a finales de 1961. No fue sino hasta entonces, en 1961, esta vez en el Cinvetal, cuando Samuel y yo nos volvimos a encontrar. Él había ingresado al departamento de matemáticas que dirigía José Adem y yo al de fisiología que dirigía Arturo Rosenbluth, que también era director del Cinvetal.
Samuel había estudiado en la preparatoria del Colegio Israelita junto con Raquel Goldberg, con la que se casó posteriormente, y con Flora Goldberg, ahora mi esposa. Raquel y Flora continuaron con sus estudios en la Facultad de Ciencias Químicas en la UNAM, mientras que Samuel se fue a la Facultad de Ingeniería. La amistad entre Flora, Samuel y Raquel perduró a través de los años, lo que contribuyó definitivamente a mi reencuentro con Samuel, dando lugar a una relación que duró más de medio siglo. Convivimos mucho durante esos años, sobre todo durante los paseos dominicales que organizábamos juntos con Carlos Lima, Juan José Ribao y sus familiares, en los que a veces se unían los Alejo, los Filloy, los Guevara y otros. En esa época frecuentábamos el desierto de los Leones, el Valle de las Monjas, la falda del Popocatépetl, en donde los padres de Juanjo cocinaban una paella espléndida, o donde recogíamos las setas que después cocinábamos o jugábamos al fútbol con los hijos. Más bien ellos jugaban, yo no jugaba, era muy malo. También hicimos viajes frecuentes a Tuxpan, quedándonos unas veces en una casita que Samuel tenía rentada y otras en una tienda de campaña que instalábamos en las cercanías. A veces nos íbamos a las orillas del río a recoger las jaivas que caían en las trampas que habíamos colocado. O bien salíamos en una lancha a pescar. Recuerdo un par de ocasiones en las que yo salí en la misma lancha con José Aden, oriundo de Tuxpan. José era un pescador experto que maniobraba con maestría la lanchita, dirigiéndola hasta la desembocadura del río, cerca de unos arrecifes, donde, según él, abundaban las barracudas. La verdad es que a mí me daba miedo, pero contaba con su experiencia. La pesca era generalmente buena y al regresar cocinábamos las barracudas y las comíamos. Otras veces las guardábamos en contenedores con hielo para llevarlas a la Ciudad de México, donde nos reuníamos en la casa de algunos de nosotros y las preparábamos de diferentes maneras, a veces haciendo concursos para el mejor platillo. En una ocasión, las lluvias torrenciales inundaron nuestras casas de campaña, lo que provocó un éxodo masivo a Mineral del Chico, donde Jorge Ludlow, otro matemático, nos alojó en su casa, en la que por falta de espacio dormíamos en el piso como gitanos, compartiendo sleeping bags y cobijas. Si recuerdo bien, era la época de Semana Santa y las festividades en Mineral del Chico eran realmente singulares, sobre todo la lluvia de pétalos de rosa el sábado de Gloria y la quema de los Judas. A los niños, entre ellos a mi hijo Adrián, entonces de 5 años, les encantaba disfrazarse de centuriones romanos y participar en el espectáculo pueblerino. Conservo muchos recuerdos de esa época, entre los que destaca el 68, cuando nos rebelábamos ante el autoritarismo institucional y nacional. Fueron tiempos de reuniones y propuestas para tener una sociedad más democrática y más justa. No es esta la ocasión para referirme a los eventos del 68, pero es claro que marcaron un cambio muy claro en numerosas facetas de nuestra vida personal y profesional. No es fácil relatar en unos cuantos minutos recuerdos y anécdotas de una amistad de más de 50 años. La verdad es que no sé para qué me metí en todo este libro. De la obra científica de Samuel es poco lo que puedo decir. Mis conocimientos de matemáticas son demasiado limitados como para poder apreciarla o evaluarla. De eso han hablado los demás y hablaré todavía más el día de mañana. Lo que a mí me consta es que Samuel era un apasionado en su trabajo. La creación dominaba sus tiempos y la matemática era su pasión. En su vida personal, Samuel fue un hombre bondadoso y generoso y podía darles yo muchos ejemplos de ello. Compartimos experiencias en el Colegio Nacional por más de 20 años. Era un asistente asiduo a las reuniones mensuales del colegio y frecuentemente se quedaba después de las comidas para compartir con algunos de nosotros sus preocupaciones por los problemas burocráticos y estructurales que limitaban el desarrollo de la investigación científica en nuestro país y la forma en que como los miembros del Colegio Nacional podíamos contribuir a solventarla. Una de las cosas que me impresionó fue su entusiasmo reciente por aprender cosas nuevas, entre ellas la computación.
Aún recuerdo que un par de meses antes de fallecer fue a la exposición de las esculturas de Flora en la sala de Nezahualcóyotl, en la ciudad universitaria, y que después de verlas no quiso comer con nosotros y con Raquel, que allí estaba, sino que salió corriendo a su clase de computación. Parecía un niño chiquito con un juguete nuevo. Vivimos en recuerdos. La vida de Samuel fue un destello de inteligencia y de pasión cuya estela aún perdura entre nosotros. Vivirá mientras nos acordemos de él, mientras consideremos que la creatividad y la imaginación son esenciales para sobrevivir en esa sociedad tan atribulada con problemas que a veces parecen imposibles de resolver. Es quizás por eso que estamos reunidos el día de hoy, aquí en la sede del Colegio Nacional, en esta que fue su casa. Termino con un saludo cariñoso a la familia, amigos y colegas de Samuel que hoy nos acompañan, compartiendo con ellos recuerdos y tristezas, convencido que el mejor tributo que podemos hacer a su memoria es continuar viviendo y trabajando, donde cada uno de nosotros pueda dar lo mejor de sí, con la esperanza de que nuestras acciones contribuyan, como él lo hubiese deseado, a un México más justo, con más educación, con más empleos, sin hambre y sin violencia. Realmente creo que todos estarán de acuerdo con nosotros que todas las amenazas han sido extraordinarias, que recordaremos siempre a nuestro colega, a nuestro amigo, y algo que mencionó Elías Micha, que me marcó, cuánto necesitamos esa sonrisa inteligente en estos momentos. Gracias por todo, Samuel Hitler. Vamos ahora a la parte final de esta sesión. Le pido a Isidoro, a su hijo y por favor a la señora Hitler que nos acompañen para que ellos hagan la revelación del cuadro de Samuel Hitler. Suplicamos a los presentes ponerse de pie. Les agradecemos a todos su presencia. Muy buenas noches.